tardes. La movilización en Colombia es nacional y la respuesta desproporcionada del gobierno también. Y junto a tanta protesta teñida de sangre, de muertos que se vuelven imposible de contar a ciencia cierta, pues cada quien contabiliza los asesinatos y los abusos que puede, pues reina la confusión, esa que se atiza convenientemente desde los discursos. Dice el presidente Iván Duque, su ministro de Defensa y los que le hacen coro, que todo esto es cuestión de vándalos, de delincuentes, oportunistas y saqueadores y algunos otros mandatados por los culpables de siempre, las guerrillas, en todas sus modalidades, bien sean grupos insurgentes o disidencias. Y para hacerle flaco favor, un vecino que ya pasó por algo similar, pues le tira un salve a Duque y le dice que Maduro está detrás de todo. El de la idea fue Lenín Moreno, parece que devolviéndole el favor a la administración colombiana por meter un cuento parecido que amañara las elecciones ecuatorianas, aquel de que el candidato de Correa pues era financiado por el ELN. Y es cierto que ha habido vandalismo, es cierto que se ha intentado quemar policías, es cierto que se ha desbordado la ira ciudadana y hay a quienes esa ira los ha cegado en sus reclamos o en su hastío. Claro, nada justifica la violencia, pero ni son los llamados vándalos la mayoría que domina hoy las calles colombianas, ni puede minimizarse la idea de que puedan ser esos falsos vándalos para desacreditar la protesta auténtica y pacífica, porque la historia colombiana está repleta de falsos positivos de toda clase. Y lo más importante, de ninguna manera puede provenir esa violencia desmedida desde las personas encargadas del orden y de la seguridad ciudadanas. Y aquí se abre un tristísimo capítulo con raíces en el pasado y presente de la nación, que tiene siglas que son balas, SMART, y que este cuerpo represivo ha sido, que no el único, el protagonista de una criminalización feroz de toda expresión de descontento social como parte de un aparato policial y militar que trata a la gente como enemigo de guerra, porque se han formado y se han curtido en una guerra interminable. En 2019, cuando en América Latina comenzaba ese efecto despertar y lo de las protestas ciudadanas pues parecía cosa de epidemia, que justamente una epidemia vírica cortó, fue inédito que Colombia se sumara a esta oleada de manifestaciones, porque allí la gente dejó un buen día de salir a la calle porque inmediatamente se le trataba como a un guerrillero. Pero después de la firma de la paz, digamos que después de la decepción profunda que ha dejado en la gente que la paz sea letra muerta y sin la excusa de siempre del conflicto, la gente ha dicho no más. Ese resurgir de la indignación popular empezó hace 2 años, se retomó a finales de 2020 y ahora vuelve como bomba de tiempo. Es y no es la reforma tributaria la causante de lo de hoy. Esa fue apenas una razón más de peso, eso sí, porque estamos hablando, por citar apenas un par de ejemplos, de ponerle impuestos a Internet en tiempos donde se trabaja de forma virtual, ponerle impuestos a los servicios funerarios en tiempos de una pandemia mortal, por no hablar de que el gas, el agua, la electricidad, el transporte y demás servicios básicos iban de subida, porque también subiría la gasolina, y familias de ingresos mínimos que antes no pagaban al fisco, pues ahora tendrían que declarar sus exiguos salarios y abonar 1%. Pero como mismo sucedió en Chile con el aumento del pasaje del metro, si hubiese sido solo eso, pues ya Duque retiró el proyecto de ley y las calles siguen ocupadas y las exigencias van en aumento. Ya no es solo la reforma, ahora es todo. Realmente siempre lo fue desde el inicio. La COVID que desquicia, los manejos gubernamentales de la pandemia que irritan mucho más, la contracción de la economía a nivel macro que se siente un verdadero precipicio en las mesas de cada hogar, los asesinatos de todos los días a personas indefensas pero con demasiado criterio propio, las deudas sociales de 7 décadas en el campo, el acuerdo de paz engavetado y un presidente que se apunta en un evento internacional para dar lecciones de liderazgo en un país dinámico. A lo mejor si corregimos el título de esa conferencia y hablase sobre cómo enfrentar un país dinamitado, podría aplaudírsele la retórica. Y como escudo sigue teniendo al padrino Uribe, que solo hace defender a los militares, a esos que no les tiembla la mano para disparar munición real. Los mismos que mataron a Dylan Cruz en 2019, un joven de 18 años que marchaba pacíficamente. Ahora son muchos más los nombres sobre una cruz y se oye más alto el grito de "nos están matando". No son hechos puntuales, no son casos aislados, no son excesos como se quiere presentar. Es una práctica desmedida de máquinas de matar que no acaban de comprender el nuevo escenario de pacificación social y espiritual. No son leyes puntuales que incomodan, hay causas estructurales que apuntan a la historia de desamparo del Estado colombiano tan dado a complacer a transnacionales.
hay también políticas y modos de hacer políticas que no son precisamente el diálogo a modo de parche, que necesitan ser corregidas para sanar esa sociedad que está demasiado cansada y maltrella y que debería acordarse de esta película de horror y similares en los momentos de acudir a las urnas a votar un proyecto de país. Así como le cuento, muy buenas tardes.